Seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos aqui para mais servicio de adoración en familia, todos unidos como una única familia en Cristo Jesús. Aí, assim é. Uma família, hacemos parte do corpo de Cristo. Aún usted esteja onde esteja, aún usted siga a igreja que sigue, pero si tu Dios es lo mismo que de nosotros, si el Espíritu Santo que está en usted es lo mismo que está en nosotros, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Que la paz del Señor, que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Vemos que muchos cristianos se acomodam. Muitos cristianos estão muito tranquilos. Isso pode passar com você e comigo, verdade? Eles estão preocupados por sua vida, por suas coisas, por as coisas que los prendem mais. Não le estão dando importância a lo que sucede a su alrededor. No están dando importancia a eso, ni a lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos habla, abre su Biblia, en Lucas capítulo 16, versículo 8. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mira, en algunas versiones dicen los hijos de las tinieblas. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero yo pienso que nos choca más cuando está escrito en las tinieblas. Oh, pastor, por favor, yo no estoy en las tinieblas. Aquí, el Señor Jesús está nos diciendo para que seamos más atentos a las cosas, para que tengamos más sabiduría y discernimiento del Espíritu Santo. Pero, pastor, ¿por qué este tema ahora? Abra sus ojos y mira lo que está pasando junto a frente de nosotros. ¿Sabe? Viernes, sábado y domingo en Boston, aquí en los Estados Unidos, se lleva a cabo una reunión satanista. Sí, una reunión satanista. Una reunión de los seguidores del diablo. La verdad creo que has oído hablar de la iglesia satanista, ¿verdad? Entonces tuvo una gran concentración en Boston, yo creo, hoy es 30, yo creo que aún ainda esté, donde ellos están a consagrar sus vidas a Satanás, a entregar sus vidas a Satanás, a ofrecer ofrendas a Satanás y a tramar cómo acabar con la iglesia de Cristo. Están juntos celebrando los masacres, las matanzas, los fusilamientos de niños, hombres, mujeres y muchos cristianos. Hicimos un estudio que está aquí en YouTube sobre la ventana 1040. Son los países que no pueden se hablar de Jesús, donde los cristianos son muertos, decapitados o a balazo o quemados o que sea. Para ellos lo importante es que sean muertos.
Pero hoy, ahí están los satanistas haciendo esta reunión, este festejo, ¿no? Y nosotros, los cristianos, lo que somos la iglesia de Jesucristo, muchos de nosotros estamos apáticos a esto. Muchos de nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Y Jesús habla que los hijos de la tiniebla son más despiertos, más astutos que los hijos de la luz. ¿Verdad? Pero el Señor nos trae una palabra hoy de afrontamiento espiritual. Sí, a confrontar tu y mi espiritualidad. A confrontar la confianza en Dios a quien servimos. El Señor nos trae una palabra de posicionamiento de los verdaderos cristianos. Porque vemos muchos cristianos que en Brasil acostumbramos decir que ellos son agentes secretos, como el 007, ¿verdad? Ellos no se muestran, están calladitos. La palabra de hoy, la verdad, es una pregunta. ¿A quién seguimos? Esta es la pregunta que el Señor quiere hacer a usted y a mí. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿O qué podemos o qué estamos haciendo? Tenemos el texto de Mateos capítulo 16, que me gustaría que usted estuviera leyendo en su Biblia. Mateos capítulo 16, versículos de 13 a 20. Ese texto retrata una conversación entre Jesús y sus discípulos, entre Jesús y sus seguidores, entre Jesús y aquellos que caminaban con él, los cristianos que estaban junto con él. Jesús parece haberlos llevado allí para interrogarlos y para se presentarse, revelar acerca de él. Mira, te voy a mostrar quién soy yo. Abra su Biblia en Mateos capítulo 16, versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. O algunos de los profetas, ¿verdad? Jesús estaba en los caminos con sus discípulos, ¿verdad? Jesús allí estaba. Preguntaste quién dijo la gente quién era él. Él pregunta. La respuesta no satisface a Jesús. Él no está satisfecho con la respuesta. Había muchas dudas, mucha incertidumbre y mucha indecisión. Porque puede ser Juan, puede ser Manuel, puede ser lo que sea. No, cálmate. Cálmate, no es así. Pero Jesús estaba allí para revelar algo tremendo a sus discípulos. Y Jesús quiere saber cuánto lo conocen sus discípulos. Jesús quiere revelarse a usted y a mí y saber cuánto nosotros lo conocemos.
No lo conocemos como un artista que conocemos, sí, sabemos quién es Sylvester Stallone, ¿verdad? Sabemos, pero no lo conocemos, no vivimos con él. Entonces sabemos, pero no conocemos. Y el Señor Jesús quiere no que nosotros Sepamos. sepamos quién Él es, pero que nosotros lo conocemos. Y hoy Él quiere revelarse a usted y a mí. Saber cuánto nosotros lo conocemos. Y la pregunta queda, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿A un pastor? ¿A una iglesia? ¿A una denominación? ¿A un obispo? ¿A un apóstol? ¿A quién seguimos? Vea, Mateos capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decir que soy yo? Habla. Esta pregunta nos llevará a una otra enseñanza, ¿verdad? Jesús quería que supieran quién era Él. Así como usted y a mí. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero no conocemos a Cristo. No conocemos que a Cristo, a quien hablamos que yo lo sirvo, pero no lo conocemos. Decimos que lo conocemos, pero no conocemos su poder. No vivimos su poder. No creemos en su poder. ¿Por qué? Porque algo pasa con nosotros. Ya estamos ahí. No creemos. No caminamos con Él. Caminar con Él es conocerlo, es estar con Él. No caminamos con Él. Pero estamos prendidos con la tele 20 horas por día. Estamos en el teléfono más 20 horas, 24 horas por día. Estamos conectados todo el tiempo. Decimos que lo conocemos, pero no hacemos su voluntad. No hacemos su voluntad. No le obedecemos. Te pregunto, ¿qué tipo de conocimiento es este que usted y yo tenemos de este Cristo, de ese Dios que es tremendo? ¿Qué tipo de conocimiento tenemos? Pero, aleluya que tenemos un pero, ¿verdad? Pero Jesús quería escuchar la respuesta de sus discípulos. Y Él quiere escuchar su respuesta y mi respuesta hoy. Usted no necesita hablar conmigo, tampoco yo con usted. Pero hable con el Señor. Él quiere saber cuál es la respuesta que tenemos. ¿A quién seguimos? Y vemos que Pedro se adelantó, ¿verdad? Pedro estaba ya listo. En Mateos capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, aleluya. Alguien dio la respuesta correcta, ¿verdad? Tenía 12, uno. No basta solamente conocer y oír hablar. Tenemos que vivir este Cristo. No basta solamente conocer la palabra de capa a capa, de Génesis, Apocalipsis. Tenemos que vivir la palabra. No basta solamente oír y hablar. Tenemos que reflejar
este Cristo de nuestra vida. Nuestra vida tiene que reflejar, las personas tienen que mirar a usted y decir, mira, no veo la Nirsa, veo a Cristo. No veo al pastor, veo a Cristo. A través de lo que hablamos, a través de nuestras actitudes. Esto no es para usted, es para mí también, hermanos. Esto es para nosotros. Tenemos que saber que Él está con nosotros. Tenemos que creer que no nos pasará nada que Él no permita. Tenemos que tener esta fe, tenemos que tener esta seguridad que Él está con nosotros, conmigo y contigo. Vea lo que Mateos habla en Mateos capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Mira que todos pensaban que, mira, Pedro es tremendo, ¿verdad? Qué hombre inteligente. Simón recibió la revelación de Dios, mostrando que Dios quiere interactuar con los seres humanos. Dios quiere interactuar con usted y conmigo. Quiere nos hablar. Quiere nos oír. Simón permitió que Dios lo usara. Y muchas veces esto debería pasar con nosotros, pero muchas veces no lo pasa. Dios quiere usar su vida y mi vida. Ah, pastor, usted no sabe. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Dios no es loco para pedir algo que usted no puede hacer. Dios no es loco. Yo sí, pero Dios no. Yo puedo pedir algo que sé que usted no puede hacerlo. Mira, vamos a hacer una escalada en el Everest. Mira, yo no voy. O yo me quedo abajo y usted sube. No, no es así. Yo puedo pedir algo que usted no puede hacerlo, pero Dios no. Y Dios quiere revelarse a usar nuestra vida también. Pero yo tengo que estar muy atento. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Sí? Entonces, los siguientes versos nos dan mayor énfasis en la realidad, en la revelación, en la edificación de la iglesia. La edificación suya y mía, el pensamiento que naturalmente tenemos es que la iglesia necesita defenderse de los ataques del enemigo, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es verdad. ¿No? Pero en ese texto vemos otra realidad. Porque lo que usted y yo pensamos es que nosotros tenemos que nos defender, ¿verdad? Pero vea lo que Mateos habla en Mateos capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno. Hades al infierno. ¿No? Hades al infierno. No prevalecerán contra ella. ¿Contra quién es ella? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. No van a prevalecer. Después de la revelación de Simón, Jesús
empieza a hablar y finalmente lo llama por el nombre de Pedro. Deja de ser Simón y pasa a ser Pedro. El nombre de Simón significa el que oye. Sí, él escucha. Ese es lo significado. Una vez que Simón escuchó y tuvo la revelación de Dios acerca de Jesús, fue llamado de Pedro. Y Pedro significa piedra, roca. Esto significa también que por la revelación de Dios, por la revelación de Jesús, Pedro tendría su naturaleza transformada. Transformada en algo sólido, algo concreto, firme como la roca, ¿verdad? Cuando Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán, Él dice que somos la iglesia, aleluya. No prevalecerán contra la iglesia. Él dice que somos el pueblo de Dios, aleluya. Él dice que Dios está con nosotros, junto con todo el ejército celestial, aleluya. Como vemos, si usted se recuerda de la pasaje de Eliseo, cuando los ejércitos asirios fueron recogerlo, fueron agarrarlo, fueron pillarlo, fueron prenderlo, arrestarlo. Así. Cuando fueron a arrestarlo, él estaba tranquilito, durmiendo. Ahí viene Gehazi. ¡Ah, mi señor! Vea cuántos soldados tiene allá. Tenía 200 soldados, algo así. Tiene muchos soldados. Oh, imagino Eliseo hablando. Acálmate, muchachito. Acálmate. Y Eliseo fue a orar. Y oró y ha dicho, Señor, abra sus ojos para que él vea los miríades y miríades de ángeles de los ejércitos celestial que están a nuestra vuelta. ¡Oh! Mira cuánto tenemos. Así es. Así es. Dios está con nosotros junto con todo el ejército celestial. Él dice que somos nosotros los que iremos contra las puertas del infierno, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pablo habla que en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, pero es contra principados, potestades y dominadores. Nuestra lucha es espiritual. Yo no voy a pelear con la... No, es espiritual. Nuestras armas son diferentes. Jesús también dicho que sobre esta roca edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. La piedra, en este sentido, explicado por Jesús, no se trata de Simón, no se trata de Pedro, como dicen algunos teólogos, o como dicen, o como se basean algunas religiones, sino de la revelación dada por Dios a Simón, que lo transformó en Pedro. Si usted va a buscar, va a ver que tiene algunas religiones que no, la iglesia está sobre Pedro. No, esta es mentira.
Eso es una interpretación equivocada. Es a partir de esta revelación de Jesús que Jesús está edificando su iglesia. Pero usted me preguntaría, ¿qué son las puertas del infierno? ¿Qué son las puertas del infierno? Y la palabra de Dios nos trae la revelación en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Aleluya. La pregunta de cuáles son las puertas del infierno tampoco es fácil de responder. Cuando pensamos en estas puertas debemos tener en mente un dominio, un imperio en que el diablo es el príncipe. Estas puertas son la entrada a su dominio. ¿Y cómo adentramos a ese dominio? Por el pecado. Este dominio guarda bienes preciosos bajo de 7 llaves. Estos bienes que guarda el diablo son las personas de los que no nacieron de nuevo a través de Jesucristo. Son las personas que no entregaron su vida en las manos del Señor. Y la forma en que los domina es a través del pecado. ¿El pecado qué hace esto? El pecado es la gran puerta del infierno. Cuando entendemos estas cosas, también podemos entender la razón por la cual el Verbo se hizo carne. Para destruir las obras del diablo. ¿Te recuerda de la tentación de Jesús? Donde Jesús respondió al diablo ¿con qué? Con la palabra. Vemos o que Jesús hecho en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. Aleluya. Aleluya. Vino para quitar el pecado de nosotros, para nos fortalecer, para que esté viviendo dentro de nosotros. La forma en que podemos ir contra las puertas del infierno es predicar el Evangelio. Lo Evangelio genuino de Dios, lo Evangelio genuino de Jesucristo. La forma que tenemos para ir contra las puertas del infierno es vivir este Evangelio, no solamente conocerlo. Tenemos nuestros estudios, ¿verdad? En viernes, todos los viernes, en que tenemos conociendo y viviendo la palabra. Tenemos que vivir, es hacer muchos discípulos, hombres y mujeres que nieguen su vida y venzan el pecado. Pero hacer discípulos, para mí, no. Para usted, tampoco. Para el Señor. Vemos muchos predicadores, muchos pastores, muchos líderes que dicen que es
ellos son su rebaño y no son los rebaños de Dios. No, no me pertenece, ¿verdad? No me pertenece. Pero yo tengo el trabajo de cuidar, pero no es mío. Yo cuido, pero no es mío. Es bueno darse cuenta de que ser un simple cristiano no te convierte en un ganador. Yo voy a la iglesia a los domingos, estoy bien, aleluya. Ok, pero eso no te torna un ganador, no te torna un vencedor, no te torna una persona llena del poder del Espíritu Santo. Si vencemos al pecado, venceremos al diablo. Así de fácil, ¿verdad? Pero no es fácil. Pastor, esto es muy difícil. Mira, si fuese fácil, Jesús no necesitaría venir, sufrir, morir y resucitar para nos ayudar, ¿verdad? La verdadera naturaleza de la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa, una iglesia ganadora. Y de nuevo, la iglesia no es lo edificio donde usted va. La iglesia no es el Zoom que estamos acá. La iglesia es usted y yo. Nosotros tenemos que ser victoriosos en Cristo. Son estas personas las que Dios quiere levantar. Levantar a estas personas que quieren ser victoriosas. Un pueblo poderoso, lleno de fe y levantarse. Levantándose para orar. Aleluya. Hablando en orar, el próximo martes tenemos nuestra reunión mensual de oración. Tenemos decenas o centenas de pedidos de oración. Pero esta es la clave. Un pueblo poderoso, lleno de fe y levantándose para orar, para ayunar y para interceder por personas. Existe una diferencia muy grande entre orar e interceder. Orar es cuando yo oro por mí e interceder es cuando yo oro por otra persona. Tenemos en nuestro cuarto de guerra, tenemos personas que no conocemos, personas que nunca oímos hablar de ellas, pero están ahí. Y nosotros intercedemos por ellas. Levantándose para ir en contra del poder del infierno. Mira, los satanistas estaban ahí. Y nosotros oramos. ¿Sí? Pastor, ¿puede haber algo? No, hermano, no va a haber nada. No va a haber nada. ¿Por qué? Porque los ángeles del Señor están a nuestra puerta, cuidando de nosotros, levantándose para conquistar vidas para Jesús, no para mi iglesia. No, vengan, porque mi iglesia hace milagros. Yo escuché muchos decir esto, pero mi iglesia no hace milagros. Quien hace milagros es Jesús. Dios puede hacer el milagro. Estamos viendo los milagros de Jesús, ¿verdad? En viernes, en el estudio bíblico. Y vemos que Jesús hace milagro. Mi iglesia no. Yo tampoco. Yo puedo ser un instrumento para hacer el milagro. Dios puede usarme para hacer el milagro. Pero yo no lo hago. Yo soy el medio. Yo no soy el final. En medio del milagro. Un pueblo poderoso que se pone en posición de combate. Es esto que Dios espera de usted y de mí.
para vencer las puertas del infierno. Se quedan algunas preguntas. Perdón. La primera es ¿quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿A Dios o a nuestras posiciones y nuestros deseos? ¿A quién seguimos? La segunda, ¿conocemos a Dios solo de escuchar sobre Él o conocemos sus deseos para nuestra vida? La tercera pregunta que se queda para que usted hable con el Señor. Yo no tengo nada a ver con esto, porque yo tengo que hablar con el Señor al respecto de estas preguntas. ¿Estamos con Él demasiado cerca o demasiado lejos? ¿Cómo estamos con Jesús? Y la última, vivimos su palabra. Podemos reflejar a Cristo a través de nuestra vida. ¿Sí o no? Somos la iglesia, el templo del Espíritu Santo, lleno de poder. Sí, Señor, lleno de poder. Poder que no es suyo ni mío, que el poder es del Señor. Mientras no comprendemos nuestra posición como iglesia, no podremos ir contra las puertas del infierno. Si usted y yo no estamos ciertos de cuál es nuestra posición como iglesia, no vamos en contra. No vamos. Las puertas del infierno no se van a caer. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Solo respondiendo positivamente a estas preguntas, no prevalecerán las puertas del infierno en contra de nosotros. Solamente si respondemos positivamente. Si deseas tener victorias contra las puertas del infierno, pero aún no has entregado su vida a Jesús y quieres hacerlo ahora, cierre sus ojos y repita esa oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, me perdona, porque solamente ahora estoy entregando mi vida en sus manos. Recibe mi vida, Señor. Perdona mis pecados y úsame como tú quieras. Te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted que ha hecho esta oración por primera vez, busque cerca de su casa una iglesia que hable del poder de Dios, una iglesia que viva la palabra del Señor. Si aún no encuentra, aquí estamos. Puede nos llamar por las redes sociales y vamos a caminar juntos, usted y yo. Caminar juntos para que usted pueda vencer las puertas del infierno. Y tú que ya tienes a Jesús, pero aún sigue pecando, sigue viviendo en el pecado, no se opuso a las puertas del infierno, en ayuno, oración e intercesión por los demás, pero quiere empezar desde ahora. Si usted quiere empezar desde ahora, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te alabamos porque el Señor es un Dios de oportunidad, un Dios de propósito, un Dios que quiere hablar con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, queremos te pedir perdón. Perdón, Señor, por nuestra apatía. Perdón, Señor, porque no estamos conectados contigo. Perdón, Señor,
porque no vemos lo que el infierno está haciendo, o si vemos, Señor, no hacemos nada. Señor, nos perdona. Queremos a partir de ahora, Señor, vivir su palabra. A partir de ahora, Señor, queremos, Señor, dejar el pecado. A partir de ahora, Señor, queremos vivir una vida con propósito en ti, Señor. Queremos nos relacionar más profundo contigo. Queremos te conocer, no lejos, pero cercanos de ti, Padre. Usa, Señor, nuestra vida como tú quieres. Llama, Señor, a cada uno de nosotros para hacer tu obra, Señor. Dá sabedoria e discernimento, Senhor, a cada um que nos escuta, a cada um que nos mira agora, Padre. Que podamos, Senhor, dentro de tu palavra, cumprir su chamado e nos interpomos contra as portas do inferno, Padre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amén. Ayuno y oración. Esta es la clave. La clave para que usted y yo estemos más cercanos del Señor. Para que usted y yo podamos conocer o que Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere revelarse a nosotros. Entonces, para eso, oración y ayuno. Tenemos que hacer. Estas son las armas espirituales. Amén. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Le invito, el próximo martes tenemos nuestra reunión mensual de oración y usted es nuestro invitado. Venga con nosotros. En viernes tenemos el estudio bíblico que seguimos hablando sobre o estudiando sobre los milagros de Jesús. En el próximo domingo tenemos Santa Cena del Señor. Así es, la Santa Cena del Señor. Entonces usted prepare sus elementos para que podamos cenar juntos en nombre de Jesús. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga, que tenga una semana poderosa, llena del poder de la unción del Señor sobre tu vida en nombre de Jesús. Dios te bendiga.